La razón por la que no se tira desde un acantilado no es por miedo. Es porque sabe que puede hacerse mucho daño e incluso morir. No necesitamos sentir miedo para evitar un peligro innecesario. Para eso solo tenemos que usar nuestro instinto con un poquito de inteligencia. Pero esta no es la condición psicológica del miedo de la que hablaremos hoy. Hoy hablaremos del miedo que está separado de cualquier peligro inmediato y real. No del miedo que puede producirle el estar a punto de ser atacado por otra persona, por ejemplo. Hoy nos centraremos en un tipo de miedo psicológico que siempre está agarrado a lo que podría pasar, pero nunca a lo que está ocurriendo ahora. Este miedo puede tener muchas causas. Puede ser por miedo al fracaso, a ser herido, a una pérdida, pero en últimas, el mayor miedo es el miedo a la muerte. La persona que lo sufre está en el presente mientras que su mente está en el futuro, aumentando considerablemente sus niveles de ansiedad, incomodidad, preocupación, nerviosismo, y le afecta en todos los aspectos de su vida. Las personas que se encuentran completamente identificadas con su mente y han perdido el contacto con el aquí y ahora, tendrán el miedo y la ansiedad como eternas compañeras de viaje. Y el número de personas que han traspasado su mente todavía es muy pequeñito. Así que prácticamente podemos asumir que casi todas las que nos rodean se encuentran en un estado de miedo. O quizás sea usted el que también lo está sintiendo ahora. No se preocupe, todos lo sentimos. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué hacemos con él? Debe saber que es usted mismo el que está invirtiendo gran parte de su hermosa energía en alimentar esa emoción temerosa, por lo que es bastante improbable que pueda tener un pensamiento creativo y útil. Cualquier decisión que tome empujado por el miedo no será ni sabia ni efectiva, y muy probablemente será equivocada. Solamente le llevará a sufrir más temor y sufrimiento. Cualquiera que sea la forma en la que interpretamos el mundo cuando nos encontramos atrapados en el miedo, será una mala interpretación. Solo que para nosotros es la realidad cuando nos encontramos en ese estado. Por eso lo primero que tenemos que hacer es ser muy conscientes de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Necesitamos que nuestra conciencia esté ahí para hacernos reconocer la inutilidad y naturaleza destructiva de este tipo de pensamientos y así ser capaces de dejarlos ir cada vez más. Y no se trata de reemplazar todos los pensamientos negativos por otros positivos, ya que la emoción negativa, incluso si somos conscientes de ella, aún se esconde por ahí y en algún lugar dentro de nosotros la oímos susurrar. De hecho, cuando se trata de forzar el intercambio de un pensamiento temeroso o negativo por uno positivo, se genera un conflicto entre la emoción temerosa y los pensamientos. La persona entra en guerra consigo misma al sentir una emoción que le dice que está en un estado crítico, mientras que lucha contra un pensamiento que le dice que todo irá bien, que la vida será bella. De nuevo ha sido invadido por el monstruo de la ansiedad hacia el futuro. A mí no es que me provocara miedo y ansiedad la idea de abandonar la profesión que había elegido y en la que siempre había trabajado. Lo cierto es que me provocaba real pánico y me dejaba sin aire el pensamiento de qué sería de mí el día de mañana si hoy dejaba mi profesión. Ese pensamiento me causaba una ansiedad terrible. Y aunque aún me causaba más ansiedad el seguir atrapada entre giras y escenarios, rodeada de personas con las que tampoco quería estar, yo también me seguía diciendo, todo irá bien, permaneciendo atrapada en ese estado de terror y ansiedad durante años. Hasta que después de tocar muy mucho el fondo y experimentar un sufrimiento extremo, por fin me bajé al presente, desperté y decidí romper con todo. Tardé años y no fue fácil, pero ahora desde la distancia le puedo asegurar que ninguno de mis temores era real. Lo hice, dejé mi profesión y no pasó nada de lo que me aterraba. Lo que conseguí fue respirar con calma después de muchos años ahogada y por fin oler la felicidad. Si usted también sufre este tipo de pensamientos temerosos, piense que cuando los tiene los está teniendo en el ahora. Préstele entonces especial atención al momento presente y trate de convertirlo en el foco central de su vida. El presente lo es todo. Siempre es ahora. Cuando el futuro llega es el ahora.
Cuando el pasado sucedió era el ahora. Cuando recuerda el pasado lo recuerda en el ahora. Y también cuando piensa sobre el futuro lo piensa en el ahora. Y es en el momento en que una persona es capaz de tener una relación sana con el momento presente, cuando podrá ver qué hacer con el futuro. Y aún así, en muchos casos puede que el miedo no desaparezca en un corto periodo de tiempo porque haya estado mucho tiempo ahí. Incluso si la persona que lo sufre ya no está alimentando esa emoción con sus pensamientos. Pero al encontrarse más atento a sus sentidos, energía y entorno, seguramente sí que está empezando a valorar otro tipo de cosas tanto en sí mismo como a su alrededor. Apreciando por fin la belleza en cosas a las que antes ni siquiera le había prestado atención. Y aunque la ansiedad siga ahí, ya se ha convertido en otra cosa. Ahora forma parte del momento presente, y ese es un gran primer paso. Es entonces cuando tratamos de mandar toda nuestra energía en el presente para deshacernos de esa desagradable ansiedad que estamos sintiendo. Algunas personas no saben tolerar la ansiedad y corren al doctor a por alguna receta mágica, algo que sí que le hará sentir mejor, solo que únicamente de forma temporal. Mi recomendación siempre será que no pierda la oportunidad de evolucionar en la vida a través del dolor o el sufrimiento que le causa el miedo. Haga de esa emoción que siente, que aún vive dentro de usted, parte de su experiencia en el presente. Y es cierto que suena raro decir, no me importa tener miedo. Pero el resultado de incorporar este ejercicio en la vida resulta verdaderamente interesante. Lo que ocurre es que tras ser consciente de que sufre miedo, lo acepta, deja de alimentarlo, y esa energía que proviene de la ansiedad que le produce el miedo se convierte en una intensa presencia. Hoy estamos hablando del miedo, pero esto lo podemos aplicar con cualquier tipo de sufrimiento que sintamos en nuestra vida. El sufrimiento es una parte esencial en la evolución de la conciencia humana, ya que alcanza un punto donde puede ser transmutado hacia una conciencia o presencia más elevada. En conclusión, acepte sus miedos en el momento presente y trate de lidiar con ellos aquí y ahora. Ese sufrimiento también se convierte en alimento para el despertar.